Muy buenos días para todos. Hoy, el día de hoy vamos a hablar acerca de funciones cuadráticas. Primero vamos a decir que una función cuadrática es también conocida como un polinomio cuadrático o un polinomio de grado 2. Es una función polinómica de una o dos o más variables donde el término mayor, es decir, el exponente mayor que tenga la función, debe ser igual al grado 2. En otras palabras, yo puedo expresar una función f de x como ax cuadrado, donde el exponente mayor aquí se observa que es 2, es decir, que es cuadrática, ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes y son muy importantes a la hora de encontrar ciertos valores dentro de la función cuadrática. También lo podemos expresar como y igual a x cuadrado más bx más c, es decir, en algunas partes lo pueden encontrar como f de x o y igual a, son equivalentemente a lo mismo. Entonces, cuando ustedes tengan una expresión de estas, es una función cuadrática. Entonces, primero vamos a identificar cuál de las funciones cuadráticas es una función y cuáles no, porque las funciones cuadráticas son en sí parábolas, es decir, curvas. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Es una función cuando el eje principal va a ser el eje vertical y la parábola abre hacia arriba. Esta es la parábola. Entonces, es una función cuadrática positiva porque abre hacia arriba y tiene un punto mínimo en este que más adelante les voy a explicar, que se llama vértice. Entonces, es una función cuadrática y tiene algunos elementos que más adelante entraremos a estudiarlos. Otra que es función está sobre el mismo eje vertical, es decir, sobre el eje y abre hacia abajo, es decir, que la función aquí es negativa, el a aquí es negativo y tiene un punto máximo aquí en el vértice. Hay otras funciones, hay otras parábolas que no son funciones, como es este caso de la función h. No es una función porque por ella pasan dos puntos, y recuerden que para cada punto le debe pertenecer una única imagen, pero para este punto le pertenecen dos imágenes, por lo tanto no es una función. Al igual que esta, es una parábola, sí, que abre hacia la derecha, que es positiva, pero no es una función. Entonces hay que tener en cuenta que las funciones cuadráticas son parábolas, pero solo vamos a trabajar, o se dice que es una función, aquellas parábolas que abren hacia arriba y abren hacia abajo. Es decir, que su eje principal es el eje vertical, es decir, y. Las que están sobre el eje x no son funciones cuadráticas. Sí son parábolas, pero no son funciones. Unos elementos importantes son el vértice, el corte en el eje x y el corte en el eje y. Para el vértice, lo primero que hay que tener en cuenta es que va a tener unas coordenadas x y una coordenada en y. En x la calculo como menos b sobre 2a y para y la encuentro ubicando este x dentro de la función. Es decir, el valor que yo encuentre en este x yo lo reemplazo y encuentro a mi y. Más adelante hay un ejemplo donde se pueden guiar un poco más. El corte en el eje x es cuando y vale 0. Es decir, que para ello yo puedo encontrar en la ecuación, haciendo uso de la ecuación cuadrática o factorizando, por el método que consideren pertinente. Sin embargo, hay casos donde factorizando nunca van a encontrar el valor de x. Entonces, un valor que siempre va a la fija es haciendo uso de la ecuación cuadrática. Puede que a veces sea más fácil factorizando, pero siempre va a llegar a la respuesta correcta haciendo uso de la ecuación cuadrática. Entonces les recuerdo, la ecuación cuadrática es x igual a menos b más o menos la raíz cuadrada del b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Este b, este a y este c son los valores que dan inicial en la función cuadrática. El corte en el eje y es cuando x es igual a 0. Entonces cuando x vale 0, para encontrar yo mi valor en y, yo lo que hago es que reemplazo a x por 0
en mi función cuadrática y ahí encuentro a y. Es decir, tengo mi función, en donde está x lo voy a reemplazar por 0. Entonces, y cada punto donde esté la x lo reemplazo por 0 y eso me va a dar el punto en y, cuando x vale 0. Veamos un ejemplo para entender más claro los elementos que se mencionaron anteriormente. Primero, tengo este ejercicio de 2x² más 8x más 6. Es una función cuadrática donde lo puedo llamar y es una ecuación cuadrática porque el exponente máximo aquí es el 2. Entonces es una función cuadrática. Lo primero que se debe hacer en el paso 1 es seleccionar quién es A, quién es B, quién es C. Entonces, A va a ser el valor que siempre acompaña al x². Le pueden cambiar el orden a la función, le pueden colocar el x² acá, el x acá y la c acá. Lo que usted tiene que tener en cuenta siempre es que el A es el que acompaña al x². Siempre A, no importa en la posición en que lo coloquen dentro de la función, el A es el que acompaña al x². El B es el que acompaña a la x. Y el C es el que no tiene ninguna variable, ninguna letra, ninguna parte literal. ¿Listo? Entonces el C es el número que está solito. Puede que esté, puede que no esté. En el caso de que no esté aquí, pues le colocamos 0. ¿Listo? Igual si no hay B, es 0. Lo importante es, para que sea una función cuadrática, debe existir el A. En el paso número 2, vamos a encontrar el vértice, que es fundamental para determinar si hay un máximo o un mínimo. Recuerden que el A me indica, como en el caso anterior, en nuestro ejemplo, el A es positivo, es decir, que nuestra parábola va a abrir hacia arriba o nuestra función cuadrática es positiva. Entonces, para encontrar el vértice, voy a hacer uso de esta ecuación. Ya sé quién es B, ya sé quién es A. Entonces, voy a hacer uso donde x es igual a menos b sobre 2a. Entonces reemplazo b, era 8, entonces lo reemplazo por 8 y a valía 2 en mi ejemplo. Entonces yo reemplazo donde está la b, coloco el 8 y donde está la a, coloco el 2. Esto es equivalente a decir menos 8, 2 por 2, 4. Ahora, lo que yo hago aquí es dividir esta fracción. Entonces, 8 dividido 4 da 2. Y el signo va menos dividido más da menos. Por lo tanto, el valor en x es igual a menos 2. Ahora, para encontrar a y en el vértice, lo que yo voy a hacer es que voy a reemplazar el valor que ya obtuve de x y lo voy a reemplazar en mi función. Entonces, reemplazo el x, que es menos 2, y ahora en cada parte donde estaba la x, lo reemplazo por menos 2. Entonces, menos 2 al cuadrado, 8 por menos 2. Entonces, resuelvo el 2. 2 al cuadrado da 4. Y recuerden que todo número negativo elevado a potencia par sale positivo. Más por menos, menos 8 por 2, 16 y el 6 baja intacto. Esto quiere decir que 2 por 4, 8. Acá un positivo y un negativo se restan y se deja el signo del mayor. 16 menos 6 da 10. Queda negativo porque el 16 es mayor y el 16 es negativo. Ahora realizo la operación nuevamente entre 8 y menos 2, entre 8 y menos 10. Y 10 menos 8 me da 2, negativo, porque el mayor es 10 y el 10 es negativo. Por lo tanto ya tengo mi vértice. Entonces en x va a valer menos 2 y en y va a valer menos 2. Es decir que tiene una coordenada menos 2, menos 2. Entonces ya tengo aquí mi vértice. Entonces repasemos nuevamente. Entonces, para encontrar el vértice, hago uso de esta ecuación, donde x va a valer menos b sobre 2a, reemplazo los valores de b y de a, resuelvo la operación matemática que se obtiene allí,
Enseguida lo que hago es que reemplazo el valor de y dentro, para encontrar a y, reemplazo a x dentro de mi función. Entonces en este caso, que es menos 2, lo reemplazo y aquí obtengo el valor de y. Entonces tengo las coordenadas de menos 2 y menos 2. Es decir, que la parábola va a abrir en esa posición, en menos 2 en x y menos 2 en y. Ahora, después de haber encontrado el vértice de la parábola, lo que se va a hacer es encontrar el corte en el eje x dentro de la parábola. Entonces, primero, para encontrar el corte en el eje x, el y va a ser igual a 0. Y se puede hacer uso de la ecuación cuadrática o factorizando, teniendo en cuenta que toda función cuadrática no siempre se va a poder factorizar. Entonces, lo más inmediato sería hacer uso de la ecuación cuadrática, que va más a la fija. Les recuerdo nuevamente, la ecuación cuadrática tiene esta ecuación donde b, a y c son valores que se dieron dentro de la función en el paso 1. Acá nuevamente, en nuestra función cuadrática, a vale 2, b vale 8 y c vale 6. Entonces lo que se hace es que se reemplaza los valores. Donde está b, lo reemplazo por 8, donde está A por 2 y donde está C, lo reemplazo por 6. Este menos de la fórmula siempre va a estar ahí intacto, no cambia. En el caso de que la B sea negativo, entonces yo debo hacer uso de paréntesis para poder aplicar la regla de signos. El uso de paréntesis es para mí fundamental, porque el uso de paréntesis hace que uno tenga en claro cómo va la jerarquía, cómo se va a aplicar la regla de signos, y es como una forma más directa y fácil de resolver problemas aritméticos. Entonces coloco menos 8, en este caso como está positivo, pero con este menos de acá, entonces queda menos 8, más o menos la raíz cuadrada de b, que sería 8 al cuadrado, menos, por este menos de acá, que siempre debe estar acá, al igual que el 4, reemplazo por a y por c. Miren, observen que nuevamente hago uso de los paréntesis. Sobre 2 por a. En el caso que fuera aquí negativo, debo de aplicar regla de signo, como menos por menos da más, y así. En este caso, como todos ellos dos, tanto a como c son positivos, entonces menos por más da menos y menos por más da menos, es decir, que me queda negativo. Este 8 al cuadrado, este cuadrado me dice que debo repetir dos veces este 8, es decir, 8 por 8, 64. Y 2 por 2, 4. Ahora, un positivo y un negativo se restan y se deja el signo del mayor. Es decir, 64 menos 48, 16, positivo porque el 64 es mayor y el 64 es positivo. Ahora, si la raíz de 16 no fuera exacta, lo que se debe de hacer es dejarla expresada para no alterar los resultados. En este caso, como es exacta, entonces la raíz de 16 es 4, entonces simplemente coloco el valor de 4. Ahora, como tengo un positivo y un negativo, es decir, que me va a salir dos resultados. Uno para cuando 4 es positivo y otro valor para cuando 4 es negativo. Es decir, positivo y el acá negativo o negativo positivo. La idea es que salgan dos valores de esta x. Entonces, para el caso del positivo, cuando 4 es positivo, para el caso de 4 positivo, entonces tengo un positivo y tengo un negativo, se restan y se da el signo del mayor. 8 menos 4 da 4, negativo porque el 8 es mayor y el 8 es negativo. El valor del denominador lo dejo intacto. Ahora, divido 4 entre 4, me da 1, menos divido más, me da menos, así que el resultado para x1 es menos 1. Para el caso de x2, recordemos que aquí va a salir el negativo, entonces queda menos 4, entonces menos 8, menos 4, los dos son negativos, se suman, entonces 8 más 4 da 12, negativo porque los dos son negativos. Y el denominador lo dejo intacto. 12 dividido 4 da 3, negativo porque menos dividido más da menos. En repaso, siempre en la ecuación cuadrática me van a salir dos resultados. Un valor para cuando el resultado de aquí, el valor de la raíz, me da positivo,
y otro para cuando la raíz de aquí, para el valor de aquí me da negativo. En el caso de que el valor que está dentro de la raíz es negativo, eso quiere decir que raíces negativas no existen dentro de los reales, por lo tanto la ecuación se indetermina. En caso de la función cuadrática, no existe un valor o no existe un corte en el eje X para esa función cuadrática. Entonces, eso es que lo tengan muy presente. En el caso de que sea negativo, en el caso de que es positivo, salen dos resultados. En el caso de que la raíz aquí me dé 0, porque puede ocurrir, eso quiere decir que hay un único punto, que es cortada en el eje X en un único punto. Cosa pues que no va a ocurrir en el sentido de que ella es simétrica, ¿no? Para el caso de una función cuadrática. Ahora, vamos a hacer que las coordenadas en X, como ya encontramos que es menos 1, entonces el Y siempre va a valer 0, es menos 1, 0, y el otro valor es menos 3, 0, que lo acabamos de encontrar. Ahora en el paso número 4 vamos a encontrar el corte en el eje Y. El corte en el eje Y es cuando el X vale 0 y lo que se debe hacer es reemplazar la ecuación en X a X por 0. Entonces la ecuación inicial que nos dio el ejemplo era 2x cuadrado más 8x más 6. Lo que se hace es que donde está la X la quito y lo reemplazo por el valor de 0. Entonces 2. En vez de colocar aquí X, coloco 0 al cuadrado, bajo, y aquí donde está la X coloco 0 más 6. Entonces 0 al cuadrado da 0, 2 por 0, 0, más 8 por 0, 0, y 0 más 6, 6. Por lo tanto el corte en el eje Y sería en X 0 y en Y va a valer 6. En el paso 5, lo que vamos a hacer es la representación en la recta numérica. Para esa representación en la recta numérica, lo que se va a hacer uso es de GeoGebra, aunque se puede hacer de manera manual, ubicando los puntos en un plano cartesiano. Pero esta vez lo vamos a hacer en GeoGebra para tener más, hacer uso de una plataforma, de un software de geometría que es muy utilizado y que con este se aprende mucho a nivel geométrico. Entonces, en la parte superior, esta GeoGebra lo pueden ver online, simplemente se van a un navegador y buscan GeoGebra en línea y ahí ya les abre esta misma pantalla que tengo yo aquí. En la parte superior dice entrada. En la entrada lo que yo voy a hacer es que voy a escribir cómo está mi función. Entonces yo digo y es igual a, decía que era 2x al cuadrado, entonces el cuadrado me voy en la parte inferior, le hundo este, ahí sale el cuadrado, más 8x más 6, que es el valor de mi función en el ejemplo. Aquí puedo cerrar esta tablera para que me vea la pantalla más clara. Entonces ahora, lo que yo voy a hacer cada vez que ustedes vayan a mover este tablero, entonces ustedes lo que le van a dar clic a la flecha, que es para mover. Ustedes ya pueden moverlo como ustedes deseen. Ustedes aquí pueden entrar y cacharrearle un poco a GeoGebra, darle color, darle movimiento, o sea, le pueden hacer infinidad de cosas a GeoGebra. Entonces lo que voy a hacer es demostrar el punto de corte que hicimos a nivel aritmético, lo vamos a explicar de manera geométrica. Entonces ya está graficada la función. Recuerden que el hecho de que sea una función y es cuadrática, ella es infinita. A medida que el X aumenta, el Y aumenta, porque ella es simétrica. Entonces, voy a aumentarle aquí para que lo vean un poco más claro. Entonces, para encontrar el corte en el eje X, yo debo saber que este punto y este punto son iguales a los que yo encontré en mi ejercicio. Entonces, me voy aquí en esta parte de acá y le hundo punto intersección. Entonces, como en el corte en el eje X, entonces yo le doy clic a la parábola o a la función cuadrática y le doy clic a mi
ecuación, a mi eje X. Ahí ya me arroja los puntos de corte en X, que es menos 1,0 y menos 3,0, que es lo que encontramos inicialmente en el proceso aritmético. Ahí ya tengo mi ecuación en mi función cuadrática graficada y tengo mi corte en el eje X. Ahora lo que yo voy a hacer es encontrar mi corte en el eje Y. Nuevamente me voy a punto, intersección, toco la parábola o la función cuadrática y toco mi eje Y. Ahí él me coloca el punto donde ellas dos se cortan, es decir, que corta cuando X vale 0, Y vale 6, que es el valor que encontramos aritméticamente. Otro valor fundamental en la función cuadrática es encontrar el vértice, que es donde indica hacia dónde abre la parábola, si abre hacia arriba, si abre hacia abajo. En el caso de que la parábola abre hacia arriba, este vértice que está aquí, este vértice me indica que es un mínimo, es decir, que el valor mínimo de esta función cuadrática va a ser en este punto. En el caso que la parábola abre hacia abajo, ese punto vértice me indica que es el máximo, que el valor máximo de la función es ese valor. Recuerde que la dirección de la función cuadrática, ya sea para arriba o para abajo, lo indica el A. En este caso, como A es positiva, ella va hacia arriba. Si yo le cambio a la, le coloco un negativo, si yo le coloco un negativo, ella automáticamente me cambia la dirección. Es decir, que ya no va a abrir hacia arriba, sino que va a abrir hacia abajo. ¿Se observan? Y miren que cambia el vértice. ¿Ya? Pero como en GeoGebra es un software, después de que usted ya le haya colocado el punto de intersección, así usted le cambie, ahí mismo le va a seguir graficando el punto de corte en el eje X y el punto de corte en el eje Y. Entonces, continuamos con nuestro ejemplo. Entonces, lo teníamos positivo, entonces continuamos positivo. Ahora les voy a enseñar a encontrar el vértice. Entonces, para el vértice me voy ahora, no punto de intersección, sino punto. Aumentamos un poco más aquí y le doy clic ahí, que es donde ella abre. ¿Listo? Miren que GeoGebra ya automáticamente lo coloca en el centro de la parábola. Entonces coloca menos 2, que es el valor que inicialmente lo encontramos de manera aritmética. Y ahí están algunos elementos fundamentales en la función cuadrática: el corte en el eje X, el corte en el eje Y, el vértice. Ahora, algo importante es el dominio y el rango de la función cuadrática. Para el rango y el dominio, vamos a hacer uso de GeoGebra nuevamente, pero vamos a colocarlo más pequeño para poderlo mover bien. Entonces, observen que el dominio, la definición del dominio, son todos los valores de X que puede tomar mi función. Y observen que el X, a medida que la función va aumentando, el X va tomando cualquier valor dentro de la función. Ella es infinita, es decir, para todo valor de X existe la función cuadrática. Entonces yo puedo decir que el dominio son todos los reales, o en otras palabras, viene de menos infinito hasta infinito, que sería lo mismo decir todos los reales. En el caso del rango, el rango ya es mi eje Y, son todos los valores que toma Y dentro de la función, es decir, cuando la función existe. Para el rango, usted siempre debe tener en cuenta es el vértice. A partir del vértice, usted empieza y forma su rango. En este caso, el rango empieza de menos 2, que es porque es el vértice donde él empieza. Entonces él empieza desde menos 2, aquí desde menos 2 él empieza, y termina en, observen, como ella es infinita, termina en infinito, es decir, que no tiene fin. Entonces el rango sería desde menos 2 hasta infinito. Entonces, expresado matemáticamente, quedaría como el dominio serían todos los reales y el rango sería desde menos 2 hasta infinito. Y esto sería todo por hoy, chicos. Espero que les sea de mucha ayuda
para el desarrollo de las actividades y espero haberles ayudado con la información pertinente y nos vemos en un próximo video y éxitos. Que estén muy pero muy bien.